muchas gracias a vosotros por venir, por participar en esta interesante conferencia que hacía más de un año que tenía ganas de celebrar en el museo y estoy seguro que va a ser muy interesante para todos. Así que bueno, héroes o villanos, realidad o leyenda, mucho se ha escrito sobre la figura de los bandoleros, personajes que buscaban refugio en las sierras para esconderse de la autoridad y cuyas hazañas criminales fueron engrandecidas por los románticos del siglo XIX. Descritos por unos como generosos hombres que robaban a los ricos para entregar a los pobres, galantes y defensores de una tierra libre de terratenientes, y por otros, sin embargo, como asesinos, despiadados, bravucones y ladrones desalmados. Hoy nos acercaremos a su figura de manos de Purificación Ruiz, archivera e historiadora, Diego Ceano, escritor y agente cultural, y José Antonio Ponce, político e investigador. Así que, si me permitís, voy a hacer una pequeña presentación. Yo sé que lo conocéis todos, pero vamos a hablar un poquito de cada uno de ellos. Bueno, Purificación Ruiz es archivera y documentalista, ha buceado el libro de repartimiento y actas capitulares y es una excelente conocedora de Vélez Málaga y sus orígenes. Ha custodiado durante años la documentación veleña y puede considerarse una investigadora histórica por excelencia. Destaca además por ser la responsable de haber salvado literalmente del naufragio en el que se encontraba el Archivo Municipal de Vélez. Ha publicado numerosos libros, entre los que se encuentra Vélez Málaga entre murallas y barreras, La Sarquía Tierra de Azúcar, Las calles de Vélez, o la investigación sobre Manuel Melgares, publicada en 2022 y razón principal por la que esté con nosotros hoy. Por otro lado, Diego Ceano, escritor y agente cultural, escritor costumbrista con 50 libros publicados en la actualidad. Es el presidente de la Academia Malagueña de las Artes y las Letras Santa María de la Victoria, ha sido vicepresidente y académico del número del área de literatura de la Academia Malagueña de Ciencias y Humanidades de Santo Tomás, vicepresidente y asesor cultural de Málaga Siglo XXI, miembro honorífico de diferentes instituciones culturales, colaborador habitual en diversos medios de comunicación y director de la revista cultural El Avisador Malagueño. Su último trabajo es La Málaga Bandolera. Bienvenido también. Gracias. Y por último, conocedor yo creo que por todos, José Antonio Ponce, político e investigador, alcalde del Borja entre 1995 y 2011, coleccionista e investigador de la historia de la Sarquía y uno de los mayores conocedores de los bandoleros de Málaga. Dirige la televisión comarcal Sarquía TV, gestiona el canal Historia del Borja en Facebook, así como el de Historia de la Sarquía en YouTube. Es además responsable de la puesta en valor de la Posada del Bandolero, en la que fuera casa natal del Bispo del Borja, y ha escrito numerosas publicaciones, relatos en serie y documentales sobre esta temática que es su pasión. Su último libro es El Borja, imágenes del siglo XX. Bienvenido también, muchas gracias a todos y vamos a empezar dándole un aplauso a estos conferenciantes. Es un lujo para el Borja, es un lujo para el museo. Y para dar el pistoletazo de salida, qué mejor que un bandolero que tenemos infiltrado por ahí nos pegue un tirillo, ¿no? ¿O no? ¡Ole! Declara inaugurada la explicación de la historia del bandolerismo. ¡Ole! Bueno, y vamos a empezar viendo otra de las grandes cosas que tenía ganas de ver en el museo, y es un vídeo para que todas esas personas visitantes que se nos acercan, que a día de hoy van en torno a unos 6.000, que puedan ver un pequeño vídeo, se sienten en esta sala en la que estamos aquí y tengan, se acerquen en un vídeo corto a lo que es la historia del bandolerismo, no solo aquí, sino en Andalucía. Un vídeo que ha realizado José Antonio Ponce de manera altruista para el museo, cosa que le agradezco enormemente y que creo que resume muy bien toda esa parte de la historia que, a pesar de que es reciente, es una gran desconocida, ¿no? Es verdad que se ha olvidado por parte de la educación, por parte de las instituciones, y por eso estamos aquí hoy, para recordarla, para ponerla en valor, e incluso, que muchas veces he tenido la conversación esta, la historia, aunque no nos guste, hay que conocerla, entre otras cosas para no repetirla. Bandoleros, como vamos a ver hoy, pues hubo como personas, buenos, malos y regulares, y para eso estamos aquí hoy, ¿no? Para hablar sobre ello. Así que vamos a dar paso a este vídeo, que ya os adelanto que está genial. Sí. El bandolerismo surge especialmente en Andalucía
en el periodo comprendido entre la Guerra de la Independencia y las postrimerías de este mismo siglo XIX. Es en estos años donde surgen los 7 niños de Écija, José María el Tempranillo, Curro Jiménez o la partida del Bizco del Borge. Es Andalucía, tierra de sol e injusticia, la región que los acoge, sobre todo el eje Málaga, Córdoba y Sevilla. Y fue el ambiente de injusticia social el que influyó de manera positiva en el auge del bandolerismo en Andalucía. El filósofo Carlos Mar convino en ello con esta frase: el ambiente es quien forma en el hombre la conciencia. Los terratenientes andaluces usaban la tierra para esclavizar, menospreciar y explotar a unos infelices, a los que mantenían en la miseria y en la ignorancia. De ahí nacieron muchas vocaciones bandoleras. Al gañán, al bracero y al jornalero se les negaba la tierra, la justicia y el trato humano, y hasta el derecho de vivir. Por eso, bajo la aparente sumisión, alentaba la rebeldía, impulsada por el amor o por la venganza, unas veces ajena y otras ligadas a ella. Esa rebeldía encarnaba abiertamente al bandido. Podemos concluir que para muchos en aquellos momentos el bandolero era la voz rebelde del campesinado andaluz. Que a los ricos les robaba y a los pobres socorría. Las mujeres le amaban, los hombres le temían y por eso le llamaban el rey de la serranía. La información que nos ha llegado de los bandoleros es muy dispar según la fuente. Por ejemplo, del Bizco escribe el coronel de la Guardia Civil, Osuna Pineda, que era un depravado, cruel y asesino. Sin embargo, el hispanista y novelista Héctor Frank hablaba de él como bandido generoso que solo roba a los ricos, apuesto galán que tiene mucho éxito con las mujeres y sobre todo valiente y arriesgado. Quizás no tanto ni lo uno ni lo otro. Lo que sí es una realidad es que la cultura popular y los vecinos de El Borge lo han definido siempre como bandolero valiente y generoso, y son numerosas las historias y leyendas que los mayores cuentan de las hazañas del Bizco y su partida. Incluso la famosa serie de televisión Curro Jiménez fue inspirada en algunos aspectos de la partida del Bizco. Este grupo se mantuvo durante muchos años con solo 3 componentes y fue real que uno de sus miembros, Manuel Melgares, era conocido por el estudiante, ya que tenía cierta cultura por haber sido instruido de niño por el cura de su pueblo. Hoy en día el turismo rural ha sabido aprovechar el tirón popular de estos personajes, al igual que lo han hecho durante muchos años los norteamericanos con el western. Son numerosos los hoteles, restaurantes, rutas turísticas y museos dedicados al fenómeno y la historia del bandolerismo. El Borge no podía ser menos y hoy en día le dedica el nombre de la Posada del Bandolero a la casa natal del Bizco del Borge, convertido en un bonito hotel.
Era el amanecer del día 2 de septiembre de 1837. En una estrecha calleja, junto al arroyo que atraviesa el pueblo de El Borje, se abrió la puerta de una casa humilde para que entrara la matrona y asistiera a un parto. La casa está cerca de la iglesia mudéjar, en cuya torre, de bastante elevación, una campana tocaba a misa del alba. Esta criatura, que a primera vista imponía su irresistible atractivo, daría a luz en unos minutos a Luis Muñoz García, al que en toda Andalucía conocerían por el apodo de El Bizco del Borje. La historia de Melgares va unida a la de Luis Muñoz, el Bizco del Borje. Este, por sus conocimientos y cultura, que para la fecha a la que nos estamos refiriendo, que eran las postrimerías del siglo XIX, eran bastante buenas. Tenía otro carácter y conocía a gente muy importante, tanto en la comarca como en el resto de la provincia. Melgares era un hombre alto y bien plantado, con buena educación, así incluso para algunos era conocido como el estudiante. Aunque desde muy joven siente atracción por actividades muy en desacuerdo con la educación recibida y como le gusta muchísimo el campo y la vida retraída, disfruta con ello. En principio actúa en solitario y en la línea del chantaje. Él no asalta cortijos ni sorprende a caminantes y se limita a dirigir escritos perfectamente caligrafiados y bien redactado a personas pudientes de la comarca de la Sarquía. Se le podría definir como el precursor e inventor de otra forma del delito, el chantaje y el impuesto delictivo. Así empezó Manuel Melgares Ruiz sus primeros pasos que lo llevaron al bandolerismo, pero será cuando ingrese en la partida del Bizco del Borje cuando logre tener más fama y su nombre será reconocido en toda Andalucía, incluso fuera de sus fronteras. Otro sujeto que actúa solo es el veleño Frasco Antonio, quien le propone no solo asociarse, sino ampliar sus actividades. Con la viveza de él y su valor, llegarán lejos. Melgares al principio recela de este individuo, pero después de someterlo a una prueba, no le queda sino asentir. Jamás hubiese podido suponer que aquel beatón tuviese tan extraordinario valor. El juicio que de él formó anticipadamente había sido falso. A partir de tan satisfactoria prueba, actúan juntos. No llegan, sin embargo, a entenderse porque ninguno de los dos reconoce la autoridad del otro. Cada cual se conduce conforme a sus caprichos o impulsos. Por tal motivo, en más de una ocasión se ven en serios apuros. Además, no pueden rivalizar con el Bizco del Borje, que les gana en fama. Todos los pueblos malagueños están llenos de su nombre. Por donde pisa va dejando un reguero de miedo, leyenda, respeto y admiración. Es, según referencia de quienes lo conocieron, un hombre bastante instruido. Se expresa con soltura y corrección y es capaz de guardar sus buenas maneras hasta que la sangre lo enciende. Entonces nada le detiene y llega fácilmente al crimen. De momento no asalta cortijos ni sorprende a caminantes. Se limita a escribir con pulcra caligrafía peticiones de dinero dirigidas a personas pudientes. Y como en su correcta redacción deja expresado claramente cuánto está dispuesto a hacer en caso de negativa, los requeridos, asustados, acceden a lo que solicita, guardándose muy bien de dar cuenta a las autoridades. El Bizco del Borje, que les gana en fama, pues todos los pueblos malagueños están llenos de su nombre,
por donde pisa va dejando un reguero de miedo, leyenda, respeto y de admiración. Frasco Antonio le propone a Melgares unirse a Luis Muñoz, el bizco del Borge. Para ello quedan en el Ventorro de la Rubia. Allí comen y beben y sellan el acuerdo. El bizco propone que Melgares sea su lugarteniente y el que mande los escritos a los señoritos y ricos hacendados pidiéndoles rescate. La jefatura la llevará Luis Muñoz, el bizco del Borge. Los tres forman a partir de ese momento una de las más temibles partidas de bandoleros de Andalucía. Secuestran, roban, atracan y sobre todo utilizan el engaño. Para ello, en muchas ocasiones, se disfrazan de otros personajes. Héroes o villanos. El bandolerismo ha dejado una huella imborrable en la historia y la cultura de Andalucía. Estas historias pueden conocerse ahora en el Centro de Interpretación Galería del Bandolero del Borge. Bueno, pues un saludo a todos, tanto a los vecinos como a los que estáis de fuera. Como decía Ismael, hoy ha sido un día difícil porque tenemos varios actos en el... Bueno, al final, pues la gente ha asistido. Eso demuestra que el bandolerismo está de moda y ese es un claro ejemplo. Yo, en primer lugar, decir que para mí es un honor estar hoy aquí con estos dos personajes, con una de las historiadoras más importantes que hay en la provincia de Málaga, como es Purificación, la cual no para de dar también conferencias, escribir, y bueno, ella es ahora mismo una institución en el tema de la historia y a ella le debemos que conozcamos muchos cosas de la historia de nuestra zarquía, gracias a ella y otros historiadores. Aquí está también Valentín, que viene de Sayalonga, que es otro historiador también, que está dando a conocer pues, la situación de la historia de algunos pueblos. Y cómo no, Diego Seano, que es muy conocido en toda la provincia de Málaga, es también una institución en lo referente a la historia. Ya lo ha presentado Ismael, pero sí decir que, bueno, que él además tiene un canal en YouTube que habla de las cositas de Málaga, quiere también mucho al Borge, ha venido en numerosas ocasiones al Borge, acompañado de Antonio Velasco, el cateto del Borge. 1995. Eso, en el 1995 se le hizo en un papel de estraza manchado con arenca, y se le dio el título de cateto oficial en Málaga, porque entonces trabajaba en Málaga, del Borge. Bueno, hecho esta introducción, vamos rápido, porque ya digo, hoy es un día que hay tantos acontecimientos y lo que queremos, yo me callo, y porque, ya digo, con estas personas aquí, lo interesante es escuchar a Puri y escuchar a Diego sobre este tema del bandolerismo que ya decíamos que está de moda actualmente. Por tanto, la pregunta que nos hacía aquí, en este caso los organizadores de esta conferencia, era ¿bandolero, héroes o villanos? Yo quería empezar con Puri, a ver qué piensa ella de esta pregunta que nos hacen aquí desde la organización. Más bien atrevidos. Más que otra cosa. A ver, no soy Saca yo el cacharro. no soy experta en bandolerismo. Pero espera, Puri. Ahora. Decía, no. Me parece que no sé. Aquí se oye, Tira del cable un poco.
Ahora. A ver, ahora, prueba. ¿Sí? Sí, Ahora sí. ya. Decía que no soy experta en bandolerismo, no me he dedicado a eso. Me ha sido curioso siempre, bueno, pues leer lo mismo que todos ustedes, las historias graciosas de los bandoleros, el bandolerismo romántico, lo que supuso en el siglo XIX y todo lo relacionado con los bandoleros. Pero siempre me llamó la atención un personaje. Primero porque desde niña, en aquellas tardes de verano, cuando nos sentábamos en las puertas o en aquellos inviernos de chimenea, empezar a contar historias de Manuel Melgares, que era de mi terreno, porque aunque escrito en Algarrobo, Manuel Melgares nació en un cortijo de Lago. Entonces... Pero del lago, perdón, ¿del lago de Algarrobo o lago de Vélez? Lago de Vélez. De Vélez. Lo único que pasa, vamos, yo te puedo decir que mi padre nació igualmente allí y está inscrito en Algarrobo, porque los de aquella parte lo escribían en Algarrobo, pero eran de Lago, pertenecientes a Vélez, Málaga, pero era de Lago. Y entonces, además se sabe el cortijo donde nació y, en fin, porque además todos los Melgares han vivido siempre en Lago. Y yo eso lo oía una y otra vez. Uno contaba una historia, el otro contaba otra, uno que le había arrancado el bigote al guardia civil, el otro, claro, los niños todos contentísimos escuchando aquellas historias, pero había una señora muy mayor que era hija del que era dueño de la finca aquella donde yo vivía, que había sido coetáneo de Melgares. Entonces ella siempre decía: cuidado con lo que habláis, que no sabéis ni lo que estáis hablando. Dice, Melgares era un caballero y de ahí no me saca nadie. Dice, porque llegué a verlo de joven. De joven, yo, niña, llegué a ver a Melgares, porque hablaba mucho con mi padre. Y mi padre siempre lo dijo, este hombre es un caballero. Y un caballero en aquel tiempo era un caballero. Entonces, y yo decía, un caballero, un bandolero, ¿cómo se casa eso? Bien. Con el paso del tiempo me encontraba, bueno, pues cosas, publicaciones de bandoleros normales, al uso, y también me encontraba documentación notarial seria sobre Manuel Melgares. Y decía, a ver, aquí está el padre sacándolo de la cárcel porque... Pero bueno, todavía no había hecho nada raro. Empecemos. Encontré por fin investigando al personaje de Manuel Melgares, que fue un producto de la política. Manuel Melgares era de un partido liberal. Y entonces, en el año 1869, había habido unas municipales y en Cómpeta salieron las izquierdas. Todo el mundo contento, pero había un señorito en Torró, que era el notario, Salvador Gutiérrez Lara, y dijo que eso no podía ser. Así que se encajó en Cómpeta, dio su golpe particular, quitó al alcalde y puso al suyo. Muy bien. Cuando el día 25 de agosto lo esperaron en el camino de Lagos a Torró, y unos pocos de Algarrobo, de Sedella, puede que hubiera alguno de Cómpeta, le pegaron un tiro y no lo mataron. Le hirieron en un hombro y mataron a los dos escoltas. A partir de aquí empezaron, ya se fijaron en Melgares, cuidado con este, pero parece ser que Melgares no iba en aquella ocasión. Aquí ya se entablaron otras circunstancias con la familia del propio
Salvador Gutiérrez Lara. Y es porque Salvador era muy de derecha, era del partido de, en aquel tiempo era del partido de Romero Robledo, y el otro, otro de la familia, un cuñado concretamente, un tal Salvador Escobar Pérez, era liberal. Y entonces, bueno, después se llamó, que no me acuerdo ahora mismo cómo era el partido. Sería progresista, pero tenía un nombre especial. Bueno, el asunto es que ahí empezó aquella historia. La familia contrataba a Melgares porque decían que en política era tremendamente reaccionario. Y entonces se implicaba demasiado y como tenía muchos amigos, cuando había unas elecciones, hablaba con todos ellos, hablaba con el pueblo, hablaba con la gente y terminaban sacando los votos que necesitaban y más, convenciendo muchísimo. Claro, ahí empezaron las historias, pero para que no hubiera tantos problemas, ¿qué decidieron? El político decide por Lovagini, porque se ha demostrado, no por él personalmente, sino hasta los periódicos hablan de un bandido rubio llamado Don José, que el bandido rubio llamado Don José no era el otro que José Escobar Pérez, el hermano del político de Torrón. Solución. Que aquí empezó la historia de Melgares, porque lo primero que hicieron fue querer matar ya directamente a este hombre, a Salvador Gutiérrez Lara, y lo mataron. En una emboscada en Torrón, lo mataron, y a partir de ahí empieza la historia. El padre lo sacaba de la cárcel porque no había con seguridad signos bastantes de que el hijo hubiera estado participando. Pero, por otro lado, le acusaban hasta que se hartó. Bien, uno piensa, vamos a ver, un hombre, me refiero al padre de Melgares, de un hombre que es de los mayores contribuyentes del municipio, pagaba, como entonces pagaban, arreglado al censo que tuviera, un hombre de los mayores contribuyentes del municipio, una persona que había estado educada porque habían estado viviendo en Vélez mucho tiempo, había estado educada en el colegio de los frailes de Vélez, sabía latín, que por eso le era tan fácil vestirse de cura y decir que era cura y hablar latín. O sea, era unas hermanas comprobadas históricamente que una sabía piano, que la otra sabía tocar el laúd, que la otra sabía... Es que eran una familia muy acomodada. ¿Qué necesidad tenía este hombre de esta historia? Pues lo fueron acorralando poco a poco. Intentó en 2 o 3 viajes ir a ver si conseguía pagando el indulto de todo lo que se le acusaba. No salió. Y a partir de ahí dijo, bueno, pues si yo no puedo por la buena, aquí viene por las malas. Jamás nadie le acusó de haber matado a nadie. No mató nunca a nadie. Y en el expediente de la Guardia Civil sobre Manuel Melgares, director de secuestradores. Pero aquí hubo un secuestro que se pasó de la raya. Se tienen que imaginar que fue un secuestro estilo de Ortega Lara, de esos larguísimos, y creo que el hombre fue este hombre de Sahara de la Sierra, que se llamaba, no me acuerdo. Aurioles, tú lo has dicho. Este hombre, Cádiz, ¿no? en Cádiz, un señorito, lo secuestran
y lo tienen, porque como no daban los dineros o lo que sea, ahí pasó algo raro, eso se enquistó y el hombre cuando lo soltaron ya, no sabía ni quién era. Cuando llegó, entró en el pueblo, no sabía ni quién era. Fue horroroso. Entonces, claro, ahí estuvo implicado Melgares y ahí, desde luego, empezó su calvario, porque le condenaron a muerte, los juzgaron y le condenaron a muerte. Y entonces ahora ya toca correr, toca sobrevivir y toca robar lo que se pueda. Como la historia es muy larga, lo que ya sí quiero decir es que finalmente Melgares ya se le iban poniendo, bueno, Melgares y los demás, se les iban poniendo las cosas tan mal que finalmente la Guardia Civil, porque tengo que decir, que es que este Salvador... Gutiérrez. El Escobar Márquez. Este tenía un primo en Madrid que era periodista. Entonces, como le apretaba Melgares para que se consiguiera en el gobierno el indulto, dijo, esto lo vamos a dar la vuelta. ¿Qué hizo? Que empezó a mandar a los periódicos noticias de los bandoleros, de Melgares, de Pompo. Claro, los extranjeros que eran tan románticos con estas cosas también, cogían las noticias, los publicaban. Yo he llegado a leer noticias de Melgares hasta en periódicos de Túnez. O sea, aquello corría como la lumbre. ¿Qué pasa? Que en el Congreso ya le pedían cuenta a los ministros encargados de esto, de que España estaba tomando un calibre, de este bandolerismo en las calles, que no se podría estar, que esto, que lo otro. El periodista, venga a mandar artículos y venga a mandar historias, hasta que ya por fin decidió desaparecer. ¿Cómo? Pues diciendo que la han matado. Así de sencillo, pero ¿cómo se hace eso? La Guardia Civil estaba hasta aquí, porque estaba harta de estar en todos los periódicos diciendo la inutilidad que tenían las Fuerzas Armadas entonces para poder coger a los 4 ladrones que había. Dice que esto no podía ser. Entonces estaban tan hartos que yo personalmente creo que esa muerte fingida de Melgares la hicieron ellos. Dice aquí hay, porque le había, aunque ya sería hablar ya de otro bandolero, pero la muerte del vertedor era. Vertedor. La muerte del vertedor. Cuando muere Frasco Antonio aquella noche. No, fue cuando en el arroyo de los Arquillos mataron aquella misma noche. Pero que es que ese hombre no era vertedor. Ya. Ese hombre no era vertedor. Entonces dice, si se han confundido vertedor ha desaparecido y ha salido bien, vertedor se ha quedado en la gloria, se habrá ido al Quinto Pino y esto ha desaparecido. Esto hay que arreglarlo del mismo estilo. ¿Qué pasó? Pues sacaron un muerto, como decía la copla, un muerto muy parecido, le hicieron mixto la cabeza y en la partida de defunción que hay en Encinas Las Reales, que es sobre la muerte de Melgares, el juez se le ve que no se fía ni un pelo y lo sabe, dice, este no es Melgares. El que dicen que puede ser Manuel Melgares, sí, sobre unos 50 años, sobre los gatos, pero tiene la cara destrozada. Mientras tanto, Melgares había cogido una cédula personal de las que había entonces de otro personaje, se puso el nombre de Juan López, se llevó sus buenos dineritos y se embarcó para la Argentina.
Pero eso no lo supo nadie, eso fue entre marzo y el verano. Se embarcó con su cédula personal y tal, se pierde. Y pues aquí apareció este muerto que dice que pues ya está. Aquí ni media palabra más, desaparece. Al poco tiempo, porque claro, la familia cuando se enteró que la habían matado, que si los llantos, que si los lutos, que si todo de negro, porque además las personas, los hermanos se lo creyeron y todo muy bien. Hasta que un día ven que la familia de Manuel Melgares se quitan los lutos y hacen una fiesta de fandango. Pero ¿eso cómo es? Pues eso es que han recibido cartas de Manuel Melgares que ha llegado a la Argentina y que está vivo y coleando. ¿Cómo sabemos que fue así y no asado? Pues muy sencillo, al poco tiempo mandó un sobrino suyo que se llamaba Leonardo para que se fuera con él. Y se fue. Y ese fue el final, porque claro, la familia así lo contaba, ¿eh? Y yo muchas veces decía, digo, pero si está la partida de defunción ahí, ¿ves? Pero claro, si lees la partida de defunción, te das cuenta de que le han hecho la cara mixto al que fuera, para que no se le reconociera. Y historias de este hombre se pueden contar, aparte de las inventadas y todo esto que hay, pero hay muchas leyendas sobre esta historia, pero también hay cosas que son realidad y que este hombre huyó de la política. Lo liaron de tal manera que no pudo salir de ahí, ¿no? No pudo salir de ahí. Así que se podía contar mucho más, pero vamos a dejarlo Bueno, ahí. vamos. Venga. Sí. Como veis, pues Purificación, que es una investigadora, pues va con datos muy concluyentes de lo que... Porque en esto del bandolerismo, pues ya digo, la leyenda, el cuento, las historias, pero ella va a los datos concretos sobre este personaje. Bueno, Diego también acaba de publicar un libro que es Málaga Bandolera. Yo no sé, porque no lo he leído, si habla algo de la partida esta nuestra. Digo nuestra, de la Sarquía. Bueno, pues te paso rápidamente para que nos cuente también algo breve también. Sí, a ver un poco si... más lejos se escucha casi mejor. Sí. Pues, al menos este. Bueno, yo ateniéndome al enunciado de esta tertulia, villano, bandolero, digo villano o héroes y tal, pues deciros que efectivamente hemos visto aquí que hay mucha leyenda y yo los considero héroes y también villanos, porque de todo hubo. Pero tenemos que, dejándonos de llevar por esas leyendas románticas y toda esta historia, tenemos que situarnos en cómo eran los bandoleros. Un bandolero, como muy bien viene en el vídeo, un bandolero, yo fíjate, digo un bandolero moderno, porque para mí un bandolero del siglo XIX ya era moderno, porque bandoleros teníamos cuando los romanos, y antes de los romanos, y después con los árabes, los mufines, los gorfis, o sea, que bandoleros había con otros nombres, incluso Omar Ben Hassún empezó con una partida de bandoleros y tal, ¿no? Pero yo digo los bandoleros modernos, que son para mí los que vienen después de la Guerra de Independencia. Muchos de estos bandoleros se echan al campo, al monte. Yo he encontrado dos motivos principales. Uno era por temas de falda, que eso no lo hemos hablado, por temas de falda, de celos y tal, yo mato a esto y se buscaba unos rollos, pum, al monte. Y otro era por el tema del caciquismo que había en los pueblos de Málaga, como muy bien ha dicho Cómpeta, por ejemplo, pues votaban a la izquierda porque es que allí había una serie de señores, allí en todos los pueblos, había una serie de señoritos que decían no quién trabajaba ni quién no trabajaba, sino quién vivía y quién moría.
El que no quisiera aquello, que se fuera del pueblo. Y entonces había, a la hora de trabajar, iban a la plaza del pueblo, elegían los que iban a trabajar y eso pues trabajaba. Como cayeran en desgracia del señorito, que se fuera del pueblo, porque es que ya ni le vendían siquiera. O sea, era una cosa muy dura que hoy nos cuesta trabajo comprenderlo, pero era así. Claro, algunos pues se rebelaron sobre estas cosas y bueno, pues no era la fuerza de la palabra, porque la palabra no valía mucho entonces, era la fuerza de la fuerza, y le pegaba un pistoletazo a uno, un navajazo y tal, y ya sabía que se tenía que buscar la vida. Y ahí empiezan los villanos. O sea, por un lado son personas que se ven combinadas a vivir fuera de la ley, por esa situación. Luego, una vez que viven ya fuera de esa viven en esa situación ya delictiva, estos bandoleros, estas personas, se tenían que hacer de un currículum vitae importante. Claro, su currículum, ¿cuál era? De que la gente hablaran de ellos, que eran unos carniceros, eran unos malvados, eran unos sanguinarios y tal y cual, y hacían perrerías cuando cogían a una diableza, una diligencia, que entonces se decían diablezas, ¿no? Y cogían, los paraban y si en vez de pegarle un tiro o dejarlo libre, no, le pegaban 4 tiros y le hacían esto y tal, para que cuando la gente viera lo que habían hecho dijera, ¡wow! Este tío, magnificaba, ¿no? ¡Oh! Era un villano, no vea cómo era. Bueno, entonces le daban una fama y una cosa que, claro, en los pueblos cualquiera decía lo iba a delatar ni nada. Eso a ellos le venía muy bien porque era una parte de su modus operandi. Y luego también había quien, muy poquito, yo después de todo lo que he investigado, el bandolero que daba a los pobres, muy poquito, he visto muy poco. Yo, para mí, el único bandolero que fue verdaderamente, podíamos calificarlo de bandolero romántico, para mí fue Melgares. Melgares es que sobresalía sobre todo. Incluso el Visco tenía una fama terrible de sanguinario y tal, ¿no? Y posiblemente el Melgares podía haber sido el que capitaneara esa partida. Sin embargo, con el Visco no había mucha discusión. Él era pero la fama del Visco y de su partida yo creo que le vino de Melgares, que es el que organizaba y hacía aquello de esto. Y como muy bien ha dicho, Melgares no se le conocen delitos de sangre ninguno. De él, bueno, y Melgares tiene hazañas como el día que secuestró al gobernador en Málaga, que se vistió de fraile y que iba a hablar con el gobernador y se lo llevó al gobernador y los impuestos que habían cobrado de más en no sé qué pueblo, pues le hizo que se los devolviera a la gente del pueblo y que no se le ocurriera o sea, son y bueno, y cuando el terremoto de 1884, cuando aquí en Alhama y Periana y tal, que hubo tanta desgracia, mandaron de la corte, mandaron un dinero con un mensajero, y él fue al mensajero que estaba en una venta, y cuando le dijeron que ha llegado Melgares, ya el mensajero dijo, ya está, adiós dinero, y va Melgares y encima le dio 2 doblas de oro allí para que ayudara, bueno, el dinero a los damnificados, y le dijo, y cuidadito, que este dinero, el que lleva y el que yo te he dado, tiene que llegar a los pobres, y si no, no vamos a ver las caras. Eso es esto. Pero ¿por qué sale también? Porque a mí es una cosa que me llama mucho la atención. ¿Por qué sale la figura del bandolero romántico? El bandolero romántico, ustedes han visto en la televisión Callejeros Viajeros, ¿no? Bueno, pues eso no es un invento de ahora. En el siglo XIX ya los cronistas, habían escritores que sus revistas los mandaban a ciertos sitios del mundo para que mandaran crónicas de cómo se vivía. Y aquí, pues, por Málaga, por Andalucía, vinieron muchos escritores. Algunos nos pusieron de vuelta y media, como Carter, que el pobre
vamos, si se hubiera caído, lo hubiera cogido el visco, no hubiera estado malamente. Ese que no hubiésemos quitado. No hubiera estado malamente. Pero bueno, de nosotros decía perrería. Pero mandaba crónicas a sus respectivos periódicos, porque eran periódicos o revistas, mejor dicho, que eran de Rusia, de Francia, de Italia, Inglaterra, y hablaba de los bandoleros. Yo estoy seguro que jamás en la vida se había cruzado con un bandolero, ¿eh? Y los ponía como que eran los Robin Hood, ¿eh? Que asaltaban, que eran muy guapos, que atracaban a los ricos y se lo daban a los pobres, que a las muchachas las enamoraban, ¿eh? Todo lo contrario, porque los bandoleros, como he dicho en un principio, lo que intentaban era hacer cosas que sonaran mucho, y si tenían que dar 2 guantazos, pegaban 3 puñaladas, o sea, que para que se notara, ¿no? Bueno, pues esas muchachas de estos países, cuando veían aquello, pues estaban frititas por venir aquí a la serranía. De hecho, se hacían excursiones. Hay de Rusia, había excursiones, de la Rusia de entonces. Venían aquí excursiones ahí a la serranía de Ronda, y muchas con la intención de que las arrastraran. Y fijaros, por un lado eran villanos, por otro lado eran bandoleros. Hay muchas cosas muy curiosas. Cuando he dicho en el Congreso, y es verdad, estaba el tema de Melgares y tal, pasó una cosa muy curiosa, y era que sabéis que Cánovas del Castillo, malagueño, que fue ministro, tenía... Era visco también de un ojo, ¿no? Era visco, tenía ¿cómo se llama eso? Bueno, estrabismo. Tenía. Y él, muy gracioso que era, Antonio Cánovas, vio a un periodista que se llamaba Ramón Melgares, y le dijo: ¡ay, Melgares, que he escuchado que la Guardia Civil está buscando a un Melgares! Y dice: sí, y a un visco, porque él era visco. O sea, que había muchas cosas estas muy curiosas. Yo por eso, yo no me atrevo a calificar de villanos ni de héroes, porque, bueno, yo, además, fijaros, yo tengo una cosa muy curiosa, y es que mi cuñado es familia directa de Igualeja, ¿cómo es? Paso largo. No, el otro. Flores Arrocha. Flores Arrocha. O sea que tengo, bueno, no sangre porque es mi cuñado, pero que estamos muy zarcos. Y por ejemplo, el caso de Flores Arrocha fue un tema que no fue por señoritos ni nada, fue por un amor no correspondido. Pero bueno, el amor correspondido era interesado, porque él lo que quería era las tierras de la novia. O sea, que no es que el más tonto hace relojes, como decía Cánovas. Y este fue por esa razón. Pero hay otros muchos que se dedicaron a esto. Y hay una cosa que cuando lo de Melgares, que es muy curioso, cuando lo hacen desaparecer, amigos de Melgares, para que corriera la voz de que Melgares había muerto, se fueron a prostíbulos de Málaga, que ellos cuando venían a Málaga, pues claro, nosotros ahora vamos al Corte Inglés, no, entonces iban porque es lo que había, iban allí y empezaron ellos a hablar entre ellos de que habían matado al Melgares y que estaban muy tristes y tal cual, y era para que aquellas chicas lo transmitieran ¿no? Y ya aquello corrió y tal. Así que yo es que no me quiero extender porque sé que vamos muy mal de tiempo. Simplemente decir una cosa, que yo al Borges los quiero mucho, como tú sabes, que yo llevo más de 40 años con mi amigo Antonio Velasco, y quiero dejar caer aquí una cosa por si alguien lo escucha y esto. Antonio Velasco es el mejor embajador que tiene el Borges, por lo menos en Málaga. Llevamos 40 años, lleva él 40 años haciendo que se conozca el Borges, la churripampa, las maragatas y las molineras. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces la hemos...? Bueno, yo no, porque yo soy un pato, pero se han hecho cosas. ¿Cuánto ha escrito Antonio Velasco? ¿Cuántas cosas ha hecho Antonio Velasco por el Borges? Yo no sé qué méritos harán falta para que en el Borges se le ponga una calle, pero que yo desde la Academia Malagueña de las Artes y las Letras
lo rubrico y todos los que lo conocemos estamos con él. A ver si algún día el Borges pues se acuerda y le pone ahí una calle, hombre, que se lo merece. Pero acaba de mandarme una poesía, digo, para hacer un impas aquí, el gran poeta también que tenemos en el Borges, Felipe Martín, y la voy a leer porque acaba de mandármela. Dice: a una venta llegaron 3 caballos alazanes, 3 jinetes desmontaron, el Visco, Frasco y Melgares. 3 hombres buscan posada, llevan trabucos y navaja. La concurrencia callada vieron temblar las tinajas. Saca vino, tabernero, de la barrica del miedo, que somos 3 bandoleros, a nada ni a nadie tememos. Le pongan agua y forraje a nuestros 3 alazanes, llevamos como equipaje cada uno 1000 reales. Sin duda te pagaremos, llena la jarra, que estos 3 bandoleros invitan de barra a barra. Llena unas cuantas de ronda, a cuentan de estos que llaman bandidos. Haremos noche en la fonda, al alba habremos partido. Huidos de la justicia nos tienen considerados, nos persiguen la milicia con el gatillo montado. Esta partida es del monte, cabalga por la zarquía, cruzando va por el horizonte, no tiene noche ni tiene día. Llueva, truene o haga frío, caigan de punta pedrisco, del cielo rayos encendidos, ¿quién le planta cara al Visco? Deciros también una cosa, ojo, que también ha habido bandolera, que también ha habido bandolera, que está ahí María Cifuentes, o Juanita la Valerosa, o la Loba, o la Beata de Plasencia, que era una muchacha muy graciosa, esta muchacha. Contrabandista también. Había muchas, pero a mí la que más gracia me hacía, bueno, más gracia, entre comillas, la Beata de Plasencia, es que me he acordado ahora y es una anécdota graciosa, que esta muchacha era terrible y ella pues era la que mandaba en una partida de muchos hombres, imaginaros, y ella era la que cortaba el bacalao allí. Pero cuando atracaban a alguna diligencia, alguna diablesa de aquella, y veía a un muchacho que a ella le caía bien, pues se lo llevaba a sus huevas y se lo beneficiaba, diciéndole que le daría, si se portaba bien, que le daría la libertad, y si se la daba, cuando ya se cansaba, fuera, y buscaba otro. O sea que mujeres de armas tomadas ha habido también. Bueno, os hago otra pregunta porque hemos empezado diciendo héroe o villano, pero al fin y al cabo, como yo siempre he dicho, la industria, ¿no creéis que la industria cinematográfica aquí ha estado un poco parca en España? Que no hemos rajado un poco la vestidura con este tema y sin embargo nadie al tema de, por ejemplo, que tú has escrito también en otro libro, los piratas, es que eran bandoleros, pero a los piratas que eran bandoleros del mar se le tiene como, incluso ayer mismo en Benamargosa había un cuento, le estaban dedicándole un cuento y era todo en torno a los piratas. Fíjate, para los niños, porque cae como gracioso, como infantil, los piratas, ¿no? Es que los piratas tienen mucho que ver también con lo que es el bandolero y sobre todo, bueno, los piratas, imaginaros la de tiempo que ha habido piratas, pero sobre todo después de, aquí en Andalucía, después de la expulsión de los moriscos, fijaros que había moriscos que llevaban aquí 7 siglos viviendo, y eran malagueños como nosotros, y de pronto de la noche a la mañana, por el hecho de ser moriscos, fuera de España, y ahora se encuentran que eran como si a nosotros nos dicen, no, pues ahora vais vosotros a Marruecos porque vosotros sois, y ahora cuando llegan a Marruecos dicen, no, es que vosotros sois españoles, sois cristianos, no, es que nosotros somos musulmanes.
¿Qué hacían? Pues que no sabían dónde quedarse y se quedaban, fijaros, gente del campo que no tenían ni idea de lo que era el mar, pues en el mar, a vivir en medio del mar, en barcos y tal, y dedicarse a tierra de nadie, ¿no? a eso, al trasiego de comercio y tal, y de ahí salieron muchos también, muchos piratas muy famosos, pero porque las circunstancias también le obligaron a eso. Ese es otro tipo de bandolerismo. Y ojo, y os digo una cosa, muchos bandoleros salen, ahora le llamamos de otra manera, muchos bandoleros salen de cuando ha habido grandes, digamos, guerras. Crisis, ¿no? Acordaros de Serbia y cuando la guerra de Kosovo y todo esto, cuando se terminó, mucha gente, muchos jóvenes que estuvieron en la guerra, que no tenían donde caerse muerto cuando terminó la guerra, no tenían nada que perder y lo único que sabían era guerrear, pues se dedicaron a hacer como buenos mercenarios por ahí, pero otros pagados por la mafia y tal y cual. Y ahora tenemos, fijaros las guerras que tenemos por ahí, cuando esto, que algún día se tendrá que acabar si Dios quiere, pues saldrán otros bandoleros y otros bandoleros nuevos, porque la circunstancia lo provoca también. El contexto. Pues yo me quería referir a que, bueno, tanto los piratas como el western americano, pues ha tenido una relevancia a nivel cinematográfica que ha llegado a todo el mundo. Sin embargo, el tema del bandolerismo, pues ahora se está poniendo de moda, ya digo, hay más de 100 pueblos que están haciendo recreaciones, hay museos como este, y se están haciendo diferentes actividades, sobre todo turísticas, porque la gente, al fin y al cabo, aparte de la historia, bueno, aparte no, relacionado con la historia, le encanta conocer la realidad de su tierra. Y esto era nada más y nada menos que el western americano, pero el western andaluz. Por eso yo quería... Bueno, había una duda que yo te quería preguntar también con lo de Melgares que contabas antes, que si Melgares era republicano, digo, de la Primera República. Claro. Eso es. Pues cuéntanos eso, porque eso fue, estoy hablando de 1873, que fue la Primera República, claro. Eso es, pero claro, no puede ser de la segunda, está claro. Ya. Digo, para situarlo a ellos, como siempre se habla de la Segunda República. Claro, el movimiento liberal de este hombre era anterior al republicanismo, porque no había república todavía. Pero claro, lo que querían era república. Y bueno... Es que un dato importante que nunca se ha dicho, y por eso te digo que te dejo a ti que ¿Qué lo no se ha digas. dicho? Lo de que Manuel Melgares, parte de político, era Claro. cercano a la República. Claro, cercano a la república porque era liberal. Era Y además liberal. puso a un alcalde de Torrón, ¿no? De Torrón. No, un diputado, perdón. ¿No? Él no. Bueno, consiguió votos para que... Hombre, claro. Él conseguía los votos. Es el mismo del que estamos hablando. Primero sirvió al Escobar Pérez y le sirvió para las elecciones. Era gran agente electoral, decían los informes de cuando los ayuntamientos. Manuel Melgares, Diego Cívico Guevara, que era otro que era un político. Y la mayoría de la primera cuadrilla que él tuvo de Algarrobo, el Cívico y otros pocos, esos eran políticos todos, gente electorales. En cuanto al otro no le convenía por lo que fuera, pues ya. Claro, es que era así. Pilar, como estamos aquí entre amigos, porque Pilar, además de una gran Puri, historiadora... Puri. Puri, además de una gran historiadora, es la voz oficial del fandango de Wii. Uy, uy, Te voy a hacer un atraco. ¿Pero qué Te voy tiene a hacer que un ver? atraco. ¿Qué tiene que Aquí, ver? de bandolero. No, pero no viene bien porque ellos son verdialeros también, Antonio y tal. Mira, ¿Por qué no nos canta una cancioncilla? Pero con este resfriado que tengo me voy a poner yo a cantar. Pero bueno, esto ya es lo más grande. Venga, una cancioncilla corta, hombre, es que ella es la voz oficial del fandango de Wii, que ya queda muy poquito. La loma Zaragate, la luna zoma. Por la loma Fogarate, con esto de no llover, se han perdido los tomates, se han perdido los tomates.
De lo alto del río Buy, mira si vengo de lejos, de lo alto del río Buy, por el cortijo Panchela y por el arroyo Carchimpa, habla con esta mozuela. ¿La loma Zaragate existe allí? Fogarate, la loma Fogarate, eso está por Sayalonga, eso lo sabe mejor. Claro. ¿Te dice otra? Venga, otra que la Pero- estamos grabando ahora. Otra- Es para distendir, otra copilla. Si es que no viene, no es el tema, pero es que los Pero bandoleros cantá, cantaban. cantá. Sí. Pero y con la clase de refrío que Sí, tengo. no, está perfecta. Son la ruina de una casa, una suegra y un candí. Son la ruina de una casa, el candí por lo que gasta y la suegra por lo que casca. La suegra por lo que casca. Qué cosa Es que no, hay que hacerlo distendido las conferencias porque si no, nos aburrimos, se aburren. Yo estaría hablando... Lo malo es que luego lo yo- publicas por la tele. Claro, pero no, eso es lo bueno. Eso es Eso lo- no es lo bueno. Eso es lo bueno. Bueno, no, decíamos que la industria cinematográfica quizás se han hecho muchas películas, pero no la suficiente quizás para darle contenido a esto. Yo ya digo de paso aquí que estamos posiblemente, hay una productora muy interesada, yo he preparado un guión y posiblemente tengamos en principio iba a ser una película, pero ha pasado a una serie de televisión porque dice que se vende más y tal. De manera que si hay un poquito de suerte, pudiera ser que Torró, que el Borges, que alguno de estos pueblos, pues se rodaran imágenes y hicieran una gran serie sobre el tema de los bandoleros de la Sarquía. Ya sabéis que si alguno queréis estar de figurante o de extra, pues que se apuntáis. No sé si, Ismael, vamos ya de Yo tiempo. creo que concluido. podemos hacer alguna preguntilla más. Bueno, pues no, yo sobre este tema mismo. Diego, ¿o tú querías añadir? Dime. No, te decía que para ir ya concluyendo... Bueno, yo, mira, dentro de... porque es que esto, cuando hablamos de bandoleros, todo es muy trágico y tal, pero hay algunos que tenían gracia, las cosas como son. Bueno, gracias al que no les robaba. Porque tenían cosas. Había uno que le llamaban el Cristo, no sé si lo conocéis, que era, imaginaros, a mediados del siglo XIX, comunicaciones no había ninguna entre los pueblos, ni entre las ciudades, ni nada, y había gente que nacían en un pueblo, se morían en el pueblo y no salían del pueblo. Entonces eran desconocedores de todo lo que pasaba. Bueno, pues había uno que le apodaban el Cristo y tenía una manera muy curiosa de atracar. Era lo que un timador más que otra cosa, ¿no? Entonces él tenía un compinche que llegaba a un pueblo de la serranía de Ronda. Imaginaros que se llega a Tajate, que está donde Cristo pegó las tres voces allí, Tajate, que es un pueblo el más pequeño de Málaga, me parece que es. Bueno, pues o cualquier otro pueblo, y mandaba a su compinche y se iba a la casa del cura y le decía: que viene el obispo de Ozuna, que está haciendo una pastoral por toda la serranía, y que viene el obispo de Ozuna y tal. Y claro, el cura, que había salido también poquito y tal, el obispo de Ozuna que viene aquí, ¿esto qué es? Cogía el cura de eso, cogía su casa, todo lo que tenía de valor lo ponía a retortero para que estuviera el obispo contento allí. ¡Ay! Las autoridades municipales entonces para hacerle la pelota, todos estaban todos allí, todo lo ponían todo muy bien. Y ahora llegaba al día siguiente en una borriquilla el obispo de Ozuna, que era el bandolero vestido de obispo, con el gorro todo, con todos los hábitos, todas las cosas, y llegaba allí, y claro, salían todos a recibirlo, lo metían en la casa del cura, allí le entregaban limosna porque él así iba haciendo su pastoral para ayudar a no sé qué,
Total, que cuando ya aquella noche, cuando él se quedaba a dormir en casa del cura, le pegaba un trancazo al cura y en saco metía los candelabros, todo lo que pillaba, y en plena noche, con el borriquillo y el confiche, ¡chum!, salían pitados, y esa era una manera que no era de pegar tiros, pero que era otra manera que de esa no se cuenta mucho, pero truanes, ¿no? Pero no, sí, exactamente, eran más truanes que otra cosa. Y nada, bueno. Pilar. Puri. Puri, no, joder. Ya estoy la verdad, ya se te ha quedado como Ya te va a quedar. Puri. Que, bueno, no sé si tú quieres añadir también algo malo que comentábamos antes de, bueno, la importancia que está cogiendo ahora el tema histórico, las recreaciones que se están haciendo, por ejemplo, en Algarrobo con la quema, bueno, luego en Ronda, bueno, hay multitud de pueblos. Sí, bueno, eso es entretenido. Lo que sí quería indicar cuando este hombre empezó a hablar de los moriscos, después de la expulsión de los moriscos, durante 300 años y pico, el piraterío que hubo en el mar, sobre todo de los saletinos, que eran los moriscos que habían ido a Salé, y en realidad lo que es la ciudad de Rabat, eso lo han fundado los moriscos expulsados. Pero claro, no tenían, ni ellos ni en Argelia, no tenían de qué vivir, absolutamente, y se dedicaron a la piratería. Pero además se hicieron maestros temidos en toda Europa, temidos en toda Europa, y pegaban uno a otro, que es que se quedaban con un barco entero. Yo tengo inventarios de un barco de uno que había salido de Moscovia, entonces, de Moscú, una maravilla de cargamento, de pieles, de plata, bueno, y se lo llevaban entero el barco. Pero además lo hacían de una manera muy curiosa, y era de que ellos iban con una chalupa pequeña, que iban escondidos debajo de unos toldos encima, iban escondidos, y como había muchos barcos que estaban haciendo la travesía, le faltaba agua, le faltaba tal, ellos le vendían a los barcos suministros. Entonces ellos, con el pretexto de venderle suministros, se arrimaban allí al barco, y nada más que se arrimaban y estos salían todos y se quedaban con el barco, pero apenas sin esfuerzo ninguno. Sí, además llegaban por estas costas, por las costas llegaban. Hablaban español perfectamente, si es que eran españoles. Y entonces, a lo mejor iba alguien por la carretera, por esto, con su caballo, y ¡ay, socorro, que me he caído, que no sé qué! ¡Ay, que no! Y digo, ¡uy, algo pasa ahí! Se bajaban y salían y se lo llevaban, y como decía Cervantes, dormían en Málaga, se acostaban en Málaga y despertaban en Tetuán. Los metían, y eso era, pero, y eso de invitarle, de ir a un barco, ¿quieres tú una copita, que no sé cuánto? ¿Qué soy? Español. Porque veían las banderas. Claro. Venga, que viene son franceses o son no sé cuántos. Españoles, venga, saca el vino. Y además eso lo cuenta porque los redentores, los libros de redenciones son de los más curiosos y miles. Tanto era así que las costas, hoy no nos lo imaginamos, pero las costas nuestras del Mediterráneo, todas las costas nuestras, que bueno, veis las torres almenaras que hay, que era para comunicarse cuando venían ataques piratas y tal, pero hoy vemos muchas casas, el Rincón de la Victoria, entonces no había casas allí, eran labrantíos que se labraban, pero que de noche se iban, o cuando escuchaban una caracola, salían pitando todos corriendo porque venían los piratas y se los llevaban a todo el que pillaba y lo vendían en el más grande Argel, los vendían como esclavos, pero a mujeres, niños, mayores, los que fueran, era porque eso les reportaba a ellos mucho dinero, y aquello era tremendo. Entonces por las noches los que tenían los labrantíos allí o se escondían o se metían ya a los pueblos del interior, ¿no?
porque es que no se atrevían a estar allí. Y de verdad hacían verdaderas... Había una cosa que hacía cuando había en estas casas diseminadas, que entonces, ahora hay muchas, entonces había menos, pero se hacían unas fiestas, vamos a decir, de maragata, hacían allí, porque había un bautizo, había un eso, todo el mundo iba allí a celebrarlo allí, y los piratas cuando se enteraban que había eso, porque los piratas no solamente actuaban en el mar, actuaban en tierra también, cogían y se rodeaban aquel diseminado, y cuando estaba aquello en más auge, ¡pum!, atacaban, cogían prisioneros a todos los que había allí, se llevaban los animales, las armas que había, las pertenencias, los alimentos, tal cual, pero eso en 0 coma, porque después estaban las patrullas de costa, que son los que iban cuando las torres almenaras avisaban de que había un ataque, y entonces antes que llegaran las patrullas de costa tenían ya ellos que estar en el barco y camino de Alger. O sea, que fijaros el peligro que había entonces, era tremendo. No sé, Ismael, ¿cómo vamos? Yo creo que ya vamos a ir Concluyendo, terminando. ¿no? Antes quería también... venga. Sí. Tírale. Agradecer, bueno, a Diego que nos haya regalado su último libro, una para el ayuntamiento y otro para el museo. Y quería aprovechar, porque veo que has elegido aquí una de las leyendas más grandes que existe en Málaga, que es la leyenda de Zamarrilla, y que nos cuentes un poco qué hay de leyenda y qué hay de verdad en esta historia de Zamarrilla, de la que tanto se ha hablado. Pues de Zamarrilla nos encontramos que hay mucho, porque... tenemos la leyenda de Zamarrilla y tal, que ya sabéis todo, que era un bandolero de la serranía, que venía a ver a su novia que era trinitaria, y sabiendo que lo estaban persiguiendo fue a ver a la novia. Cuando llega a ver a la novia le avisan que los civiles lo iban a acorralar y lo iban a coger, salió corriendo, la novia le dio un clavel, o digo una rosa, le dio una rosa y salió corriendo con la rosa y se metió esa es la leyenda, se metió en mitad de Zamarrilla, y como no tenía dónde esconderse, se escondió debajo del manto de la Virgen. Pero vamos, que el que conoce la esa sabe que allí imposible que lo ven rápido. Dice que entraron los guardias civiles, entraron allí y miraron allí, no lo vieron y se fueron. Entonces él, en agradecimiento a la Virgen, le pegó con el puñal en el corazón a la Virgen y le clavó el puñal en la rosa blanca que llevaba, que se volvió roja. Esa es la de esta. El milagro, ¿no? El milagro. Lo que sí, yo después de mucho investigar, he visto que sí, efectivamente, todo tiene algo, de todo hay algo. Pero este hombre de allí salió huyendo, no lo cogió la Guardia Civil, lo de la Rosa, yo para mí que es más leyenda que otra cosa, y salió huyendo y terminó sus días, porque él consideraba que la Virgen lo había salvado, ¿no? Que eso de la puñalada y eso, que lo había salvado. Y entonces terminó su vida como monje en un convento. Él se retiró del bandolerismo y se metió como... Esa es otra de las tantas. Y luego forma parte también del mito, ¿no? Del mito. ¿No? Y hay otro que era el Zamarra, que también le decían Zamarra, o sea que... Aquí en el libro cuento toda esta historia, pero que cada uno se quede con la que más le guste. Porque, con la versión que quiera. Claro, entonces no teníamos... es que todo era de boca en boca. ¿Y qué pasa? Porque, de boca en boca había también los partes de la Guardia Civil, había documentación que sobre todo de parte de la Guardia Civil, ¿no? Y de los ayuntamientos y tal. Pero que luego lo que más ha trascendido son pues las leyendas. Claro. Y entonces eso nos ha distorsionado un poquito. Lo que se ha contado, ¿no? Al fresco, exactamente, como decíamos antes. Exactamente. Entonces, sí, queríamos también decir que, esto era una charla coloquio, que si alguien también quiere comentar algo, hacer alguna pregunta, tanto a Puri como a Diego, pues que es el momento, sí. Sí, me toca a mí, pues... Sí, allí también, ¿no? Vale. Agradecerle a Puri porque me ha dado una información sobre Belgares. Yo conocía... Pero el grupo sí te da poder, es un arma de fuego. ¿Cómo se llama usted y de dónde viene? Yo vengo de Málaga y soy amigo de Facebook del señor Diego, que está dando la...
Ah, muy bien, estupendo. No digo para, como no lo conocía. Venga. Una pregunta, los últimos que han estado en la sierra son los maquis. ¿Se le puede llamar a los maquis bandoleros? La Guardia Civil dice que sí, que eran los bandidos. De eso, en Río Gordo tenemos Candiles, fue la partida de Candiles, fue en Río Gordo el guardia Fernández, natural del Borges, nacido en el Rinconcillo, el hijo del Canico de Mellizas, y el padre de Inocencio, mató a Candiles y terminó con la partida de Candiles, y le dieron una medalla. ¿Se le puede llamar bandoleros? Estuvieron en la sierra y tenían que comer. Mira, no se le puede decir bandolero, pero te voy a decir una cosa. Yo en este libro hablo precisamente de uno de ellos y lo considero, digamos, el último bandolero, aunque el pobre fue una cosa tremenda, que fue el Rubio de Bobadilla. El Rubio de Bobadilla, que fue, bueno, estuvo en la guerra civil y tal, y entonces, como a tantos, digamos, la República le dijo que aquello estaba ya ganado, que siguieran haciendo frente allí a los nacionales, que aquello tal y cual, y los mandos se fueron y los dejaron solos. ¿Qué pasó? Que llegaron el bando nacional, los rodeó allí y los dejó desarmados a todos. ¿Qué hicieron? Pues huyeron donde pudieron, al monte. ¿Qué tenían que comer? Pues robaban los cortijos y esto para comer. Y en el caso del Rubio de Bobadilla, que tuvo una vida muy penosa, se escondió en una cortijada que había en un monte con una chica con la cual se amancebó, y él durante el día vivió escondido, lo que le llamaban los topos, escondido en la casa, y por la noche salía, ahí se daba unos paseos por allí por el campo porque no se fiaba. Luego, con la amnistía de Juan Carlos, liberaron a todos los que le perdonaron todas las cosas que tenían con la justicia, con el régimen entonces, y el pobre este hombre, que ya la familia lo había dado por muerto hacía muchísimos años, apareció en Bobadilla, y fue, aquí en el libro lo cuento, y es una cosa muy emotiva. Pasa que el pobre a las 2 o 3 semanas se murió. Tenía cosas simpáticas, y era que cuando a él, por ejemplo, le dolió una muela, la mujer suya, su pareja, se iba a Estepona al médico para decirle que, mire usted, ay, que me duele, ¿qué me puedo tomar? Y lo que le mandaba se lo daba al otro. Una vida, vamos, totalmente, es que no me cuesta trabajo imaginármelo. Muy bien, pues con esto vamos concluyendo. Decir que agradecer a todos que vuestra estancia aquí, escuchando por supuesto a Diego Oceano y a Purificación, que hayan estado aquí hoy. Yo creo que hemos aprendido algo más sobre este fenómeno del bandolerismo, y concluir que, bueno, los bandoleros, como dice Diego y como ha dicho también Puri, pues eran unos personajes históricos que gracias a los hispanistas también extranjeros le dieron esa aureola romántica que pervive hasta nuestros días. Es nada más y nada menos que, ya digo, el western andaluz. Hubo de todo. Hubo los 7 niños de Écija, que eran siempre 7, aunque tenían una lista más larga. Hubo José María el Trempanillo, que llegó incluso a ponerle un impuesto al rey más malo que hemos tenido en España, Fernando VII, para aquellas carrozas que pasaban por el desfiladero de Peñaperro para Madrid, pues tenían que pagar un impuesto porque tenía 50 jinetes totalmente disciplinados, y era imposible de luchar con José María el Trempanillo, otro de los románticos que no se le conocen apenas muerte, y que además parece ser que en algún caso asistió a los pobres o tuvo algún acto de... Bueno, hubo de todo, pero al fin y al cabo podemos concluir que es nuestra historia, es la historia del Borges, la historia de, en este caso, de Algarrobo, de Torrós, de La Zorrilla, de Vélez. Y bueno, es un fenómeno que surgió en el siglo XIX sobre todo, y que por eso hay numerosas recreaciones ahora, hay museos,
hay acontecimientos, hay muchos libros, por eso Diego ha escrito ya 2 libros, por eso Puri dio un pregón estupendo hace 2 años en la quema de Algarrobo, ahí se viste en todo el mundo de bandoleros, y bueno, eso es en conclusión lo que queríamos traernos, una parte de la historia de nuestros municipios para que la conocierais mejor. Y muchas gracias. Gracias, por supuesto, a Puri, a Ponce, a Diego, al Ayuntamiento, a vosotros y, por supuesto, a nuestros bandoleros de nómina que han tenido. Ahora os invitaremos a un vinito, los que no se quieren tomar el fútbol, claro. Y a continuación, a partir de las 9:30, un concierto en la Plaza del Pueblo, acá.